empresa, y al activo le restamos el pasivo y me dan el patrimonio. O sea, el valor de la empresa en este caso lo entrega la contabilidad. Lo entrega la contabilidad. Yo no tengo nada que hacer acá. Acá hago la contabilidad, el activo menos el pasivo me dan el patrimonio. O tomo simplemente el patrimonio. Entonces, este método, como ustedes aprecian, es muy simple. Tiene la ventaja obvia que es fácil de calcular. Muy simple, muy fácil. Pero también tiene la desventaja de que la contabilidad es o refleja la historia de la empresa por lo bueno y lo malo que tiene. Por ejemplo, si tiene activos que están totalmente depreciados, van a aparecer en cero en la contabilidad. O si tiene, por ejemplo, cuentas por cobrar, incobrables, yo las voy a tener en mi contabilidad por cobrar y probablemente no tienen ningún valor, porque efectivamente no las voy a poder cobrar nunca. Entonces, claro, bajo esos aspectos tiene esa dificultad. Y también en el tema de los pasivos, muchas veces yo puedo tener deudas registradas muy antiguas que a lo mejor están subvaloradas porque probablemente su nivel de valor es mayor al que aparece en la contabilidad. Entonces, la contabilidad, como sabemos, porque me imagino que ustedes se manejan en la contabilidad, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Lo malo es que cuando hay partidas muy antiguas, por ejemplo los activos que están depreciados, me van a aparecer el cero, o si están valorizados en valor muy menores, y también nos puede pasar con las deudas, que se estén reflejando con menor valor de lo que efectivamente es, porque no incorpora, por ejemplo, los intereses de delgado. Entonces, claro, es fácil de calcular, pero la información que me entrega no necesariamente es buena. Si fuera una sociedad anónima, por ejemplo, y yo dividiera el valor, el patrimonio por el número de acciones, me va a dar el valor de las acciones contables, que obviamente es un dato que se ocupa, pero se ocupa como referencia precisamente por lo que yo acabo de decir. ¿Ok? Entonces el primer valor es muy simple, ya lo dijimos. Se basa directamente en la contabilidad y no le hago ningún cambio. El segundo método para realizar una empresa que se llama el valor del activo real. Aquí lo que nosotros hacemos, tomamos la contabilidad, pero la revisamos y la ajustamos efectivamente con lo que puede ser más real. O sea, se trata de ajustar los saldos del balance para alcanzar su valor real. Y probablemente que es una metodología extra contable. Entonces, yo no voy a ajustar la contabilidad en realidad, sino que lo que voy a hacer es solamente revisar los datos para determinar el valor de la empresa. Ojo con lo que acabo de decir. No es que yo vaya a cambiar el balance. Lo hago, pero solamente para la determinación del valor de la empresa. Por ejemplo, se ajustan los inventarios, eliminando las menos partidas obsoletas. Claro que yo, por ejemplo, supongamos que tengo un negocio en el que vendo ropa. Supongamos, fácil, ¿no es cierto? La chiquilla es una experta, sabe mejor que yo. Y si yo tengo ropa, por ejemplo, que es de hace 10 años, probablemente ya no la vendí y no la voy a vender. Igual la voy a tener en mi contabilidad por un valor X, pero no tiene valor comercial. Por lo tanto, eso yo lo debería eliminar de mi contabilidad, ¿no es cierto? O por ejemplo, si tengo cuentas incobrables, o sea, he vendido al crédito y nunca las he podido cobrar. Es muy típico de una empresa. Todavía a lo mejor las voy a tener reflejadas en mi activo, cuentas por cobrar, pero probablemente ya no las cobré, digamos. O sea, son cuentas que hace 5 años atrás las tengo ahí y ya no las cobré, entonces también las tengo que rebajar para determinar mi valor real, porque efectivamente son incobrables, etc. O sea, puedo tener un montón de partidas de ese tipo. Entonces, claro, yo para poder determinar el valor de una empresa, a través de este método que se llama activo real, debiera ajustar las partidas del balance que ameriten. Tenemos que revisar el balance completo. Cuando se revisa una empresa, por ejemplo, lo primero que se hace efectivamente es verificar los activos. Se verifican las cuentas por cobrar, se verifican los activos fijos para ver si efectivamente existen o no existen. Y si existen, probablemente puedan hacer una tasación, determinar cuánto vale ese activo hoy día. Supongamos que yo tengo una propiedad y en la contabilidad la tengo reflejada, no sé, en 50 millones de pesos, pero si yo la taso hoy día a lo mejor vale 200 millones de pesos. Hoy día no puede pasar al revés.
Y efectivamente, claro, a lo mejor yo no puedo ajustar en la contabilidad, pero sí puedo saber qué vale eso. Entonces, yo podría hacer este ajuste para determinar el valor de mis activos. Lo mismo con mis pasivos. Por ejemplo, yo tengo una deuda, aquí lo voy a poner al revés. Yo tengo una deuda que la tengo hace 1 año y medio y no la he pagado. Esa deuda me ha generado intereses, tengo intereses de mercado por esa deuda, que obviamente no aparecen probablemente en la contabilidad, pero probablemente es mucha plata. Entonces, claro, yo en vez de deber 10 millones, a lo mejor debo 15, pero no lo refleja en la contabilidad, no está ahí. Aquí tendría que considerar. Entonces tendríamos que incorporar, por ejemplo. Entonces, deberíamos hacer, esto se llama circularización. Ustedes no son auditores, pero en auditoría se llama circularización, se llama verificar que las deudas existen y cuánto es su valor real del día. Etcétera. Bueno, en el fondo es revisar todas las partidas del balance para determinar efectivamente cuánto vale hoy día. Después de eso, hacemos el mismo ejercicio anterior. ¿Va? Tomamos el activo y le restamos el pasivo, corregido. Ahí determinamos cuánto es el patrimonio real y ese es el valor de la empresa. Eso se llama valor de activo real. También tenemos otro método que se llama valor de liquidación. Este valor de liquidación es más extremo. Aquí asumimos que vamos a liquidar la empresa. Estamos sonados, no sabemos cómo salir de este problema que tenemos y decidimos liquidar la empresa. Entonces lo que vamos a hacer es determinar el valor de todos mis activos, pensando que lo voy a liquidar, pensando que lo voy a vender mañana. ¿Cuánto me pagan por la camioneta que tengo? ¿Cuánto me pagan por las mercaderías que tengo? Etcétera. Es un valor de liquidación, imagínense una liquidación cualquiera. Entonces, claro, yo tengo que hacer ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, acá tengo que asumir que liquido todo. Probablemente mis pasivos van a ser los que están reflejados en la contabilidad, porque yo le voy a pagar a quien le debo lo que puedo. Vamos a asumir que los pasivos son los que tengo reflejados en la contabilidad, pero mis activos no. Mis activos son los que, el valor que podría tener si los liquido hoy día. Esa es la idea. Entonces, acá hacemos lo mismo finalmente. Después de determinar el valor de liquidación, le resto los pasivos y lo que me queda es el valor de la empresa. Muchas veces, en este caso, va a salir negativo. Aquí, muy probablemente, el valor de liquidación va a salir para atrás. Porque no es lo mismo vender la mercadería, por ejemplo, a precio de mercado que venderla a precio de liquidación. Obviamente, aquí probablemente voy a salir para atrás y voy a quedar con patrimonio negativo. Pero bueno, es una metodología para determinar el valor de una empresa en estas circunstancias, en la liquidación. ¿Ok? Y finalmente tenemos lo que se llama el valor sustancial. Estos 4 métodos que acabo de decir son todos basados en la contabilidad. El valor sustancial es determinar el valor de la empresa pensando en que tengo la posibilidad de hacer una empresa idéntica a la que tengo. Piensen en ese ejercicio. Supongamos que yo quiero hacer un negocio, quiero armar un negocio y tengo la posibilidad de comprar una empresa para hacer mi negocio, comprar una empresa que ya está funcionando. Entonces me pregunto a mí mismo, ¿cuánto me saldría hacer esta empresa igual a la que quiero comprar? ¿Cuánto me saldría hacerla? Entonces, ese valor al que me saldría hacerla es el valor al que yo podría eventualmente comprar esta empresa que están dando. Eso es un valor sustancial. ¿Ya? Ahora, lógicamente, una empresa que está funcionando no vale necesariamente lo que me significa hacer una empresa, porque la empresa que está funcionando tiene ventajas, que por ejemplo que tiene clientes, que tiene trabajadores que conocen el funcionamiento de la empresa, que ya está operativa, o sea, no tengo que empezar de cero, etcétera. Pero bueno, acá estamos suponiendo que yo quiero comprar la empresa y el que la vende me la quiere vender. Entonces yo le digo, ok, mira, si yo la hago, me sale 100 millones, por lo tanto yo estoy dispuesto a pagarte 100 millones por la empresa. Esa es la lógica que tiene. Es un valor sustancial. Se usa mucho, por ejemplo, me acuerdo que el grupo Sayé, cuando compró el grupo Sayé, el dueño de los Unimark, ¿no? Entre otros negocios más, la tercera, Unimark, ¿cómo se llama esto? Los K-Market, etc. Cuando compró con esta empresa, este grupo económico compró los supermercados del norte, por ejemplo, Rendich,
y todo eso, uno hizo valor sustancia. Por lo que pasa es que el grupo Sañé es un grupo muy particular para hacer negocio. Ok, bueno, esos son los 4 valores que se basan en la contabilidad, por decirlo así. Ok, ya sabemos, entonces ya dijimos, valor contable, valor libro, valor activo real, valor de liquidación y valor sustancial. ¿Ok? ¿Fácil? Para trabajar nosotros, obviamente vamos a trabajar con algunos, porque algunos no son tan fáciles de ocupar. Porque, por ejemplo, el valor de liquidación no es tan fácil de hacer para nosotros. Tendríamos que trabajar mucho para determinar el valor de liquidación de los activos de una empresa. Con algunos vamos a no con todo, pero lo estoy explicando igual. Ya, el segundo método se llama método de los flujos descontados, que en mi opinión humilde es el mejor método para determinar el valor de una empresa. O sea, una empresa vale lo que genera, los flujos. Una empresa vale lo que genera. Para que lo entendamos en simple. Una empresa vale lo que genera. Hola. Entonces, bueno, vamos a valorizar acá la empresa en función de los flujos netos de fondos futuros. O sea, para eso tenemos que proyectar los flujos. Porque estoy obligado a proyectar. O sea, dije yo que probablemente este es el mejor método de todo, porque la empresa vale lo que genera, pero tiene la dificultad que probablemente es más difícil. Porque me obliga a proyectar los flujos. Y la proyección de flujos no es tan simple. No es tan simple. ¿Okay? Pero bueno, luego de proyectar los flujos, lo que yo debo hacer es traer los flujos a valor presente. Y los debo traer a la tasa KPM. La KPM la tengo que calcular, dependiendo del negocio que sea, para traer los flujos a valor presente. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que digo o no? ¿Están todos callados? ¿Se entendió? Vamos a hacer un ejercicio después. ¿Por qué pregunto que se entendió? Porque sin duda que este es el mejor método de todos y probablemente por aquí va a venir la pregunta del web. ¿Ya? No conozco bueno, no lo he escuchado, pero por lo del año pasado, por acá. Ok, entonces bueno, ya lo dije, tenemos que proyectar los flujos y traerlos a valor presente, para eso vamos a usar la KPM. También debe considerar el valor residual de los activos de la empresa. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos. Tenemos los flujos, los vamos a traer a valor presente, usando K, que cae en la KPM, y vamos a incorporar el valor residual de los activos en el último flujo. ¿Ya? ¿Cómo hago para incorporar el valor residual en el último flujo? Esto ya lo aprendimos nosotros, chiquillos. No se acuerdan nada, pero lo aprendimos. El valor residual. A ver, porque ¿qué es lo que vamos a pensar? ¿Cuál es la lógica que vamos a tener acá? Las empresas normales, comunes y corrientes, no terminan en 5 años, no terminan en 4 años. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí. Por ejemplo, piensen en cualquier empresa. Cualquier. Denme un ejemplo. Cualquier empresa. ¿Ah? Sodimac. Sodimac es una empresa que yo la veo y yo digo, no, esta empresa no va a terminar en 5 años. Esta empresa va a seguir para adelante. 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, no sé cuánto tiene, pero debe tener mínimo, mínimo 50 años. Ha pasado por distintos dueños, pero la empresa sigue. Entonces, como yo voy a evaluar esto, digo ya, voy a traer a valor presente los flujos futuros. Si yo sé que es una empresa que va a perdurar por muchos años para adelante, ¿a cuántos flujos lo hago? Esa es la pregunta que tengo que hacerme acá. Entonces, para evitar ese conflicto,
evitarme ese conflicto, yo voy a asumir que la empresa perdura en el tiempo. Entonces voy a incorporar el valor residual, pero de los flujos N. De los flujos N, para adelante. Supongamos que hago esta proyección de flujo a 5 años. ¿Ya? En el flujo 5, lo transformo en el valor residual. ¿Cómo lo hago? Dividiendo el flujo N, el flujo 5 dijimos, por la tasa. Este valor que me va a dar acá, lo sumo al último flujo que estoy considerando. Ahora esto sería sin crecimiento. Que lo más probable es que no sea verdad, porque casi todas las empresas crecen en el tiempo. ¿Ya? Entonces, consulta, ¿el número 5 es del último año o es siempre el 5? No, el último año que yo tome. El último año que yo tome. ¿Ya? Por eso le pusimos N. ¿Ya? Yo di un ejemplo del flujo 5. No podría ser el 10. Entonces, si yo asumiera que la empresa no va a crecer, sino que va a seguir constante en el tiempo, claro, hago esto. Pero lo más probable es que sí tenga crecimiento en la empresa. Porque todas las empresas crecen. Poco, mucho, no lo mismo. Entonces, para ese caso, hago lo mismo, pero le incorporo, en este caso G, que es la constante de crecimiento. Supongamos que yo digo que la empresa va a crecer un 3% promedio anual hacia adelante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Al flujo N lo multiplico por 1 más el 3%, 1,03 sería acá, y lo divido por la tasa menos la constante de crecimiento. Supongamos que la tasa fuera 10%, como la constante es 3, sería 0,7. 10% menos 3% me queda 7%, o sea 0,7. O sea, el cálculo que hagamos acá me va a generar un resultado, y ese resultado yo lo voy a incorporar en el flujo N. Y con eso estoy incorporando la perpetuidad de la empresa. Se llama flujo perpetuo eso, entre paréntesis. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, insisto, probablemente este es el mejor método para valorizar, pero también tiene la complejidad que es más difícil. ¿Okay? Y después tenemos los métodos bursátiles, que son más fáciles, porque el método bursátil se basa en el valor de las acciones. El valor de las acciones y de los dividendos. El primer método, que se llama capital bursátil o capitalización bursátil, siempre sale en la prensa, por ejemplo, la capitalización bursátil de la empresa X. Se refiere simplemente a que yo voy a multiplicar el número de las acciones que tiene la empresa por el valor de las acciones en el mercado. Una simple multiplicación. Tengo que meterme a la página de la bolsa, por ejemplo, y ver cuál es el valor de la acción de la empresa X, y ese valor lo multiplico por el número de acciones que tiene la empresa. 1 millón de acciones. Y el resultado que me da es el valor de capitalización bursátil de la empresa. Es muy simple, es muy fácil. Tengo que buscar un par de datos nomás y calcular. ¿Okay? Este es probablemente uno de los más fáciles de todos, con el primero, con el valor. Entonces acá multiplico el número de acciones de la empresa por el valor de la acción en el mercado, en la bolsa. ¿Ok? Y tenemos finalmente el método de los dividendos, que también es uno de los más usados. El método de los dividendos, en el fondo, es similar al de los flujos descontados. Pero acá asumimos que los dividendos, que son las utilidades que reciben los socios, es mi flujo futuro. Y asumo que el flujo futuro van a ser los dividendos. Aquí podemos hacer varios ejercicios. Pero finalmente la lógica es esta. Vamos a trabajar con esto. Vamos a asumir que el dividendo que tenemos puede ser permanente en el tiempo o con crecimiento. La misma lógica del flujo de valor residual del flujo perpetuo. ¿Ya? El dividendo lo divido por la tasa, me va a dar el valor de la acción, o el dividendo con la constante de crecimiento dividido por la tasa menos la constante de crecimiento, me da el valor de la acción.
obtenido este valor, hacemos lo mismo que lo anterior, multiplicamos este valor por el número de acciones de la empresa. ¿Okay? Supongamos que tenemos un valor de acción que es de 10 y la tasa es 0,8, o sea 0,08, me quedaría que el valor de la acción es 125. Y si suponemos que tiene 1.500.000 acciones, multiplicamos los 125 por el 1.500.000, es decir, esta empresa tiene un valor de 187.500.000 dólares. Esto si fuera sin constante de crecimiento. Si fuera con crecimiento, ahí pusimos en el 3%, sería otro negocio acá, me quedaría 8,68 dólares cada año. Bueno, hay un par de ejemplos para que lo vean. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio, que lo van a hacer ustedes. Lo van a hacer ustedes y por mientras, cada grupo me va a mandar un correo para asignar